Capítulo 10. El arte de hablar bien y con persuasión. ¿Sabe usted conversar? El hombre o la mujer que comprende que la buena conversación es un intercambio de ideas es bien recibido en todas partes. Hay muchos buenos conversadores, pero la buena conversación es rara, ya que esta es requisito esencial para quien desee mantenerse en amistoso contacto con personas interesantes. Existe un principio fundamental para la buena conversación. Es el de evitar la fricción en los contactos sociales, la fricción causada por la irritación, el aburrimiento, la envidia, el egoísmo, el ridículo y otras emociones semejantes. Muchos brillantes conversadores saben hablar, esto es indudable, solo que desconocen el arte de acelerar y de pararse en el momento oportuno. Se parecen a una persona que bebe para olvidar sus fracasos. En efecto, hablan y hablan para olvidar su poco éxito social, sin suponer que su poco éxito se debe a su comportamiento. Otros conversadores se hacen antipáticos porque hablan siempre en primera persona. Yo creo, yo le aseguro a usted, yo opino, o bien, a mí me parece, a mí me encanta, etc. Los que hacen uso y abuso de la primera persona adolecen del vicio de exigir que les escuchen, pero ellos son incapaces de hacerlo. Se ha dicho que muchas personas no logran causar una impresión favorable porque no escuchan con atención. Isaac F. Marcoson, el famoso periodista norteamericano que se ha entrevistado con muchas personalidades, dice, cita, algunas personas están tan preocupadas por lo que van a decir que no escuchan a nadie. Hombres célebres me han dicho que prefieren buenos oyentes a buenos conversadores, pero que la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier otra cualidad humana. Fin de la cita. Cuando se trata de conversar, de hecho, lo que se pretende es alternar. Y esto último no puede consistir nunca en hablar indefinidamente sin dejar hablar a los demás. Alternar es esto, intervenir en la conversación general dejando que los otros hablen también. Hay un medio eficaz para que la gente esquive e incluso se burle de uno. Es hablar siempre de sí mismo sin dejar que los demás puedan intervenir en franco diálogo. O también no escuchar lo que los demás digan y demostrar cierta impaciencia porque terminen, por el hecho de creer que nuestra propia intervención es de urgente necesidad. Asimismo, es un buen procedimiento para hacerse antipático a los demás el interrumpirles en el momento en que nos acuda una idea que creamos debemos exponer sin esperar a que el otro concluya su exposición. Así pues, quien no sepa callar no deberá frecuentar nunca una reunión. Sepa que el diálogo es esencialmente un intercambio. Recuerde también, cuando hable con otros, que la conversación deberá enfocarla hacia el interés del otro, no del suyo. Solo así logrará que le oigan, que le atiendan y vean en usted a una persona simpática. Ciertas personas podrían ser verdaderamente unos brillantes conversadores si supieran callarse a su debido tiempo para permitir a los demás lucirse a su vez o simplemente para que los otros puedan formular sus preguntas con comodidad. Aguardarán el momento adecuado para hablar de aquello que les interesa. Ligarán convenientemente el tema tratado con otros que interesan a los demás. Hablarán porque experimentan placer en la misma conversación y no para mostrar incesantemente su valía. No lanzarán afirmaciones categóricas, no admitiendo contradicción alguna.
supieran provocar las preguntas adecuadas, creando así un interés colectivo y que todos los concurrentes intervengan en la conversación. Adoptaran un aire menos superior y menos docto. Ahora acude a mi memoria algo leído no recuerdo dónde. Cito: los que son sabios casi nunca hablan, y los que hablan casi nunca son sabios. Fin de la cita. El conversar, el hablar bien en público, es efectivamente un arte más difícil de lo que pueda parecer a simple vista. Sin embargo, como norma general, a la persona le gusta hablar, y habla mucho. Está demostrado que el secreto del éxito en el campo de la oratoria es una cuestión de sentido común. Basta a menudo con saber valorar las propias cualidades. En resumen, el hecho de que seamos escuchados con atención depende no solo de cómo se habla, sino de lo que decimos, de la oportunidad con que lo decimos. O dicho de otro modo, de la impresión que produzcamos a los demás cuando hablamos para expresar alguna cosa. La brevedad en la expresión. Si pretende imponer un criterio suyo que sea legítimo, no podrá hacerlo jamás, por legítimo que sea, si no sabe exponerlo con brevedad y defenderlo con decisión. ¿Cómo podrá convencer a nadie de ciertas cosas cuando usted mismo no parece estar convencido? La brevedad, la expresión y la sobriedad en el gesto gozan y han gozado siempre de enorme autoridad entre la gente de todas las épocas. En cambio, la hinchazón literaria o la vacilación han gozado casi siempre del descrédito. El general Prim, en la batalla de Tetuán, dijo, cito: «Soldados, podéis tirar estas mochilas porque son vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera que es de la patria. ¿Dejaréis morir solo a vuestro general?». Fin de la cita. Y acto seguido, empuñando la bandera, se lanzó contra las filas enemigas. Los soldados le siguieron electrizados y la victoria no se hizo esperar. El almirante inglés Nelson, en la batalla de Trafalgar, dijo a sus hombres estas palabras de sencillez espartana. Cito: «Inglaterra espera que cada cual cumpla con su deber». Fin de la cita. Nada más. Pero justamente el laconismo de la fórmula comunicó a los soldados de la flota una energía que les había de llevar a la victoria. Se cuenta que el general Horacio Herbert Kitchener era hombre de pocas palabras. Tanto es así que su jefe de Estado Mayor era el único que conocía con exactitud sus planes cuando era jefe supremo de las tropas inglesas en la guerra contra los Boers en el Transvaal. Para las necesidades de la vida no es necesario precisamente el laconismo de las fórmulas históricas que acabamos de citar. Pero sin caer en el laconismo, el obrar con rapidez y expresarse con brevedad es uno de los auxilios más eficaces para el dominio de sí mismo. No se olvide, sin embargo, que para conseguir lo uno y lo otro, precisa antes aprender a pensar rectamente. Recordemos que no todas las cosas que queremos conseguir en la vida tienen la suficiente simplicidad para que las hagamos sin meditar. Generalmente, aquellas que pueden tener para nosotros una máxima trascendencia y cuyas consecuencias hayan de ser decisivas para nuestro porvenir, requieren tanto por su posible compilación como por el valor de tales consecuencias, una madura reflexión, la formación de un plan previo con la máxima cantidad de detalles. En suma,
Un plan que deje la menor cantidad posible de circunstancias imprevistas fuera del cálculo. Hay muchos tratados en los que se dan reglas para evitar lo superfluo en lo hablado y en lo escrito. Tales reglas tienen como objetivo especial no solo la forma externa de nuestra expresión, sino la educación de nuestra mente en la escuela de la brevedad. En lo que se escribe, se puede practicar la redacción con un mínimo de palabras de un tema cualquiera, sin perder de vista que no se trata de un telegrama, sino de un texto en donde la concisión no ha de restar elegancia ni claridad a lo escrito. La práctica de este ejercicio acostumbra al mismo tiempo al pensamiento a obrar con rapidez y claridad. Y esta claridad y rapidez, vistas desde fuera por una persona que pretendamos nos atienda, constituyen la marca de una resolución y de una energía que pueden sernos altamente favorables en la consecución de lo que nos proponemos. ¿Por qué? Pues porque siempre que procedamos en tal forma, daremos la inequívoca impresión de que somos dueños de nosotros mismos. El famoso comerciante A. T. Stewart consideraba el tiempo como parte integrante de su capital. Fue el primero que estableció la costumbre, hoy generalizada en los más importantes establecimientos, empresas industriales y organismos semejantes, de no recibir a nadie en su despacho sin que antes expusiera por escrito en un volante el objeto de su visita. Y cuando para obtener una audiencia el visitante afirma que se trata de un asunto particular, el conserje replicaba: «El señor Stewart no tiene asuntos particulares». Una vez admitido en el despacho, el visitante había de ser breve, pues los negocios se despachaban en el establecimiento de Stewart con tanta diligencia, sin perjuicio de la exactitud, que asombraba a los competidores. Desde que se abrían hasta que se cerraban las puertas, no se hablaba allí de otra cosa que del trabajo que a cada cual le estaba encomendado, con la estricta consigna de cortar hábilmente toda conversación ociosa de las que suelen iniciar los parroquianos con los dependientes y los viajantes, y representantes con el jefe de compras. O. S. Marden refiere que algunos jóvenes no lograron el empleo deseado por hablar con exceso, pues la mayor parte de los hombres de negocios no tienen tiempo que perder y estiman en mucho la brevedad. Pero la evitación de los rodeos y de las frivolidades, la poda de los preámbulos inútiles y la fijación exacta de lo que se tiene que expresar para no producir una impresión deplorable de personas poco preparadas o vacilantes, se consigue, cita, perdiendo un poco de tiempo. Fin de la cita. Y no se olvide que perder tiempo significa aquí tanto como ganarlo. Sea expeditivo. La poda de lo superfluo es el primer paso hacia la sencillez. Es superfluo aquello que está de más tanto en las palabras como en las actuaciones. Los rodeos son superfluos y dan indefectiblemente la impresión de perplejidad e indecisión. Quien los adopta como tónica normal de su conducta no tendrá jamás el aire de un hombre resuelto. Pero esto no tiene nada de particular porque, en general, se suele tener el aire de lo que se es. El rodeo es una señal evidente de falta de resolución, pero además tiene como consecuencia inmediata dos factores muy distintos en nuestro trato con los demás. Se trata de cosas muy diferentes, pero íntimamente relacionadas. En primer lugar, si nos expresamos con rodeos, si no sabemos ir directamente al tema que nos interesa y en el cual queremos interesar a alguien, lo más fácil es que la persona a quien nos dirigimos no acabe de entender exactamente lo que de ella necesitamos, y hasta es posible que tergiverse lo expuesto.
En segundo lugar, otra consecuencia ineludible es la consideración que forzosamente habremos de merecer a la persona interpelada. Dicha consideración tiene que ser necesariamente desfavorable. ¿Cómo evitar lo superfluo? Muy sencillo. Vale la pena que antes de hacer o decir algo, lo pensemos mesuradamente y que por adelantado nos tracemos el plan de acción. Este plan debe contener el mínimo número de elementos, lo mismo si se trata de palabras que de hechos. Debemos proceder siempre con la firme conducta de quien sabe exactamente a dónde va y por dónde tiene que pasar. Es la única manera de ser expeditivo. Un ejemplo. Usted compare su propio comportamiento cuando tiene que ir de un punto a otro en una ciudad que conoce perfectamente y ha de hacer lo propio en otra desconocida por completo. En el primer caso sabe de dónde parte y a dónde debe llegar, y además sabe con toda exactitud por dónde tiene que pasar. Lo más probable es que evite cualquier rodeo caprichoso. Irá, pues, por el camino más corto, y empleará la mínima cantidad de tiempo posible. Observe por otra parte su aire. Es decidido. Cada pie sabe dónde pisa. Cada etapa del camino se recorre con absoluta seguridad. No hay la menor vacilación. Y ello hace que en el trayecto, por muy intrincado que sea, no se produzca ningún fallo, ninguna pérdida de tiempo. En el segundo caso, en cambio, de un recorrido en una ciudad desconocida, sabe solo el punto de partida y el punto de llegada. Las etapas intermedias le son absolutamente desconocidas, nuevas. Tiene que ir preguntando sin cesar. Y cada pregunta es una pérdida de tiempo. Y si se da, además, la casualidad, harto probable, de que no entienda bien a quienes le guían, se producen hierros que retardan su llegada al término del trayecto. Pero si es precavido y no quiere molestarse en preguntar, ni exponerse a equivocarse y a perder tiempo, lo que hará es consultar, antes de salir de casa, una guía de la ciudad. Y allí buscará el lugar donde se halla y el sitio a donde piensa ir. Un vistazo sobre el plano le indicará inmediatamente cuál es la ruta más breve, la cual le evitará consultas y pérdidas de tiempo. Puede trazarse, si es usted meticuloso, un recorrido a lápiz en su carnet de bolsillo con los nombres de las calles por donde quiere pasar, y una vez hecho esto, se lanzará tranquilamente a su quehacer. Entonces, sin vacilar y casi con la misma seguridad que en una ciudad conocida, irá desde el punto de partida al lugar de destino sin rodeos de ninguna especie. Y su aire decidido será el mismo que tienen los que pisan todos los días las mismas calles que usted. Pues bien, si adopta la misma conducta en cualquiera de sus diligencias, dará siempre la impresión de hombre resuelto y expeditivo. La vacilación desaparecerá en absoluto donde quiera que haya establecido un plan de antemano y se haya fijado en la mente los trámites detallados que debe seguir en la tarea que se proponga realizar. Cuando se trate de pedir algo a alguien, podrá hacerlo de una manera concreta, sencilla, sin rodeos y sin lugar a equívocos ni malas interpretaciones, sin que su interlocutor tenga que fruncir la frente en señal de incomprensión. Y lo peor, sin que éste le tome por una persona insegura de sí misma, e incluso insegura de lo que piensa y de lo que quiere. En el término medio está la virtud. Todo el mundo sabe que una de las plagas más agobiantes con que tienen que luchar los tribunales de justicia de todos los países es la prolijidad de los informes de los abogados jóvenes. Estos suelen tener el vicio de la ampulosidad, que aquí consiste en extenderse en innumerables consideraciones que nada tienen que ver con la causa que se tramita,
llegando al tema de la cuestión después de una larga serie de rodeos. Por eso, cuando un abogado joven triunfa rápidamente, se debe, entre otras cosas, a la concisión precisa con que se ciñe a los términos de la cuestión. Téngase presente que la precisión y la claridad convencen a todo el mundo. Es posible que las bengalas líricas arrastren de momento el entusiasmo de la gente, sobre todo del grupo colectivo. Pero aquello sobre lo que se cimentan no solo prestigio, sino eficacias, es la brevedad, que dice directa y rápidamente las cosas por sus nombres. Brevedad en la expresión, diligencia en el obrar. He aquí dos reglas que hay que saber cumplir para adquirir el dominio de sí mismo y dar la impresión de que se posee dicho dominio. Sin embargo, tanto la brevedad como la diligencia deben ser mesuradas y nunca llevadas a extremos de sequedad y de precipitación que den como resultado lo contrario de lo que nos proponemos. Quiere decirse con ello que la concisión llevada al extremo puede ser un arma de dos filos. En efecto, pretendemos trabajar con ella y tal vez con ella podamos herirnos. Un ejemplo. Si haciéndonos eco de la exigencia de la brevedad que nos trae la vida, se presenta un representante de un género determinado y lo ofrece exponiendo sus cualidades, precios y ventajas con un laconismo excesivamente seco, es fácil que el género no sea aceptado. Así pues, como de costumbre, en el término medio está la virtud. Debemos ser concisos, pero no hasta llegar a restar interés y elegancia a nuestra exposición. Que no sobren palabras, pero que no falten tampoco. Procure siempre, ante todo, que la médula de lo que quiere expresar no quede envuelta, oscurecida u oculta totalmente por el ropaje inútil y aparatoso de palabras superfluas dichas con el sano fin de embellecer su discurso, pues lo que conseguirá será desvirtuar todo interés por él. Saber hablar no significa, como muchas veces se ha creído, únicamente deslumbrar. Saber hablar también significa a. Tener algo que decir y b. Decirlo en el momento oportuno con brevedad, precisión y claridad. Podríamos citar numerosos ejemplos de hombres inteligentes y cultivados que han fracasado en la vida social por haber olvidado estas dos reglas. Un psicólogo plantea la cuestión de si algunas personas son unas fracasadas por hablar tanto o si hablan tanto por ser unas fracasadas. Y termina con esta recomendación. Cita: desconfiad de los conversadores. De esos sacos llenos de palabras huecas conviene apartarse. Fin de la cita. En realidad, siempre que alguien le cuenta a uno historias o da rodeos en lo que dice, intenta una de estas dos cosas. 1. Esconder algo a su interlocutor. Y 2. Esconderlo a sí mismo. Y a menos que se dediquen ustedes a la intriga capaz de explotar las debilidades de los hombres, deben evitar a una persona así. Por consiguiente, cuando un individuo empiece a decirle a usted lo que sabe y lo que ha hecho, cuidado. Su charla es el zumbido producido por la falta de confianza en sí mismo. Reconozcamos, no obstante, que no todos los parlanchines son fracasados. Hay quienes se ganan la vida hablando mucho, como los políticos, los locutores, los comerciantes, etc. Una excesiva conversación es, con frecuencia, debido a nerviosismo o a una sensación de inseguridad. Por otra parte, el éxito financiero social no detiene necesariamente a una persona en su costumbre de hablar demasiado. En su foro interno, esa persona no se ha convencido a sí misma de ser tan valiosa como sus hazañas externas parecen justificar. Si bien desde el punto de vista psiquiátrico será quizás mejor para la persona darle gusto a la lengua,
aunque ésta vaya anunciando el mal estado de la maquinaria que su cráneo alberga. En principio, hablar por hablar es signo de inferioridad. También es evidente que cuanto más habla sin cuidado una persona, tantos más errores de juicio y opinión comete. Y así sucede que llega el momento en que cuando dice algo que de verdad vale la pena, pasa inadvertido por culpa de los cascotes orales que suele manejar. Y un consejo: hablar poco, solo lo preciso, y a ser posible que tenga interés para los demás. Dejar que los otros hablen sin cesar y saber escuchar atentamente y con la sonrisa en los labios. Esta es la manera más adecuada para ganarse la simpatía de todos los que participan en una reunión. ¿Quiere tener más memoria? Datos, fechas, números telefónicos, lecciones, incluso chistes. ¿Cuán fácil y llano es el camino del éxito cuando se posee una buena memoria? Aprenda a conseguirla. No hace mucho, una mujer anciana en Nueva York solicitó ser incluida en las listas de la beneficencia municipal. No podía recordar dónde había escondido los ahorros de toda su vida. Y en Detroit, un hombre de negocios le pagó $150 a un cerrajero para que abriese la caja de caudales de su oficina, cuya combinación había olvidado. Estas personas estaban sufriendo de una aflicción que atormenta a mucha gente. Eran distraídas y débiles de memoria. Cualquiera que haya olvidado alguna vez un aniversario, una fecha, o que no pueda recordar el nombre de una persona un minuto después de haberle sido presentada, pertenece a la misma categoría. Cuenta T. Fleming que cuando se preguntó al célebre Winston Churchill qué enseñanzas de la escuela le habían sido más útiles en la vida, respondió sin vacilar: las joyas literarias que aprendí de memoria. En la actualidad, los estudiantes invierten poco tiempo en adiestrar la retentiva. Sus mismos maestros desdeñan la antigua creencia de que el aprendizaje de la memoria contribuye al desarrollo de diversas zonas cerebrales y a menudo afirman con desprecio: el aprender mecánicamente es perder el tiempo. Es indudable que en otro tiempo el memorismo se llevó a extremos exagerados, muchas veces con perjuicio del entendimiento. Pero, ¿debemos por eso rechazar completamente el aprendizaje de la memoria? Es posible que no desarrolle la inteligencia, pero constituye una inestimable ayuda para un cerebro bien organizado y una fuente inagotable de deleite para el espíritu. No cabe duda que una memoria bien rica tiene multitud de ventajas. Veamos los ejemplos siguientes. Hace unos años, un gran vendedor estaba a punto de sufrir una crisis nerviosa. Era incapaz de resistir la tentación que le causaba permanecer sentado en una sala de espera, aguardando la oportunidad de entrevistar a un cliente. Al verle tan desequilibrado, su médico le aconsejó: ¿por qué no aprende de memoria algunos discursos célebres y se los recita a sí mismo mientras espera? El vendedor siguió la indicación y sus temblores desaparecieron. Además, comenzó a interesarse en las circunstancias relacionadas con los discursos, y hoy es una autoridad en historia. Por su parte, Basil Davenport, destacado crítico literario, famoso por su facultad para recitar poesías durante horas enteras, comentaba hace poco, cita: en las noches de insomnio, o cuando se está esperando un tren o un avión, o bien durante esas horas de tedio y soledad que todos pasamos en la vida, nada ayuda tanto como la compañía de los poetas. Fin de la cita. Y entre los sociólogos que estudian las razones del éxito, algunos han señalado que una memoria eficiente acrecienta las facultades de raciocinio y juicio y mejora el funcionamiento de la mente en general. Platón escribió: el saber solo consiste en recordar. Y el doctor Bruno Fürst
experto en investigaciones relacionadas con la memoria, cree que las personas que en alto grado la poseen hablan mejor y se conducen con más aplomo en sociedad. Cita: aquellos incapaces de recordar un buen chiste en el momento oportuno, agrega, o que vacilan cuando en la conversación deben mencionar nombres y fechas, se sentirán cohibidos e inseguros. Fin de la cita. A muchísimas personas, su maravillosa memoria les ha sido de gran provecho. Es la manera más efectiva de halagar al prójimo. El éxito depende de usted. No olvide que el recordar el nombre de una persona, por ejemplo, en el momento preciso, acaso sea el punto de apoyo que le abra las puertas de un empleo mejor, de una oportunidad extraordinaria, etc.